todos, hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Idea Fija. Mi nombre es Alfredo Rodríguez y en el capítulo de hoy les quiero hablar de algo que se relaciona con el capítulo de la semana pasada. El capítulo de la semana pasada, no, de la antepasada, en que yo hablaba de construir algo significativo. La de la semana pasada tenía que ver con la sombra, con el lado oscuro de las cosas. Esto se relaciona con el capítulo anterior al anterior. Y es el tema, yo lo llamo, que voy a hablar de la relación entre la meta y el proceso. Entre la meta y el proceso. Es algo en lo que he estado pensando mucho, luego de hacer un largo viaje hacia el territorio como del fluir, del Tao, de lo que se llama en el tarot la energía femenina, receptiva, de estar atento a lo que acontece, de recibir las cosas tal cual son. Después de un largo proceso como de habitar la energía de la aceptación, después de haber estado durante mucho tiempo en una energía muy de proponer, de crear, de llevar a cabo un proyecto, de impulsar, de la creación, crear instancias, hacer proyectos, llevar a cabo. Después de mucho tiempo en esa energía, poco antes de la pandemia, empecé a explorar la opuesta de la observación, la conciencia, del atender, del darme cuenta, del poner pausa, del poner calma. La energía del escuchar, la energía del recibir. Y hace un tiempo relativamente corto, yo diría que de este año, que he vuelto a querer... he querido regresar a la energía de la creación, pero con una nueva perspectiva, con una perspectiva más atenta, con una perspectiva menos urgente, menos incendiaria, menos exagerada, menos arrebatada. Pero después de un largo tiempo de contemplación, surgió en mí como unas ganas muy fuertes de volver a proponer, de volver a crear, de volver a llevar a cabo un proyecto. Y de construir algo significativo, como decía en ese capítulo, porque si no la vida de todas maneras se empieza a llenar de cosas, y de cosas que uno puede llegar a lugares en que si uno no entrega una energía transformadora, ese lugar no se transforma y entonces se produce como un estancamiento que con el tiempo puede volverse incómodo. Y entonces, como una actitud de ir a donde me lleve el viento, cuando no hay viento, durante mucho tiempo, hizo despertar en mí un entendimiento de que a veces hay que obedecer al viento interior, de que hay que obedecer a un movimiento que es interno, que no es externo, que no viene de afuera. Un movimiento que a veces se manifiesta como tedio, como aburrimiento, y otras veces se manifiesta como molestia o como inquietud, o incluso como ganas. Durante mucho tiempo mis ganas, contaminadas por frustración, se percibían como una gran molestia. Y no fue hasta que pude identificar mis frustraciones y limpiar mis ganas de toda esa frustración que pude volver a conectar con que había unas ganas genuinas de hacer cosas. Quizás ya no tan... quizás desde otra energía muy diferente. Y que quiero creer que si no es más madura, por último es distinta. Así que me ofrece una nueva experiencia. Y desde ahí entonces que
que surgió el impulso de construir algo significativo, y para poder conectar con eso, con que eso que creo, que voy a crear, es significativo, entonces invariablemente como me tuve que ver en la situación de ponerme una meta. De ponerme una meta y decir, ya, mira, voy a jugar un juego de conseguir algo. Aunque ese algo no necesariamente, aunque sepa que mi felicidad no depende de obtener ese algo, pero sé que en este momento mi felicidad depende de jugar algún juego. Alguno, el que sea que tenga sentido para mí, que tenga que ver conmigo. Y entonces desde ahí buscar una meta que me permita jugar un juego. Y el juego que me propuse, y esto se relaciona con el proceso, con la parte del proceso de este capítulo, fue el de desarrollarme a mí mismo en aspectos que todavía siento que no me he desarrollado todo lo que quisiera. Y entonces me tocó enumerar eso. ¿Por qué? Porque me di cuenta, y por eso junto estos dos temas, el de la meta y el del proceso, es que cuando uno se embarca en un proceso con una meta definida, pasa que aunque uno no consiga la meta, aunque uno no llegue a la meta, aunque uno no logre lo que esperaba lograr, lo que sí pasa sí o sí es que ese proceso te transforma. Y entonces, tener metas artificiales o artificiosas a veces puede ser conveniente, incluso si uno sabe que es muy difícil de conseguir, si es que uno valora el proceso de transformación que permite el tener esa meta. Entonces uno puede decir, mira, yo voy a pintar de puntitos todos los muros de mi casa con un lápiz de punta muy pequeña. Una meta que puede ser muy absurda, puede no tener ningún sentido, pero que invariablemente una persona que se lo propone y que ya, vamos a suponer que esa persona lo hace con el fin de volverse famosa. Famosa o establecer un récord Guinness. Imaginemos que no logra hacerse famosa y no logra establecer un récord Guinness. Pero si logra terminar de hacer eso, por lo bajo, sus estándares de disciplina y de paciencia van a haber crecido, su musculatura de paciencia y de disciplina va a haber crecido enormemente. Enormemente. Y es por lo mismo que en el mundo de los libros se hace una gran diferencia entre una persona que ya logró publicar un libro a una persona que no ha publicado un libro, independiente del éxito del libro. Es como si tú lográis terminar un libro, eso ya habla de que tú has vivido una transformación o de que tú has desarrollado ciertas capacidades que quien nunca ha hecho un libro no puede, por lo bajo no puede demostrar que las tiene. O es más difícil de demostrar que las tiene. Y claro, yo he visto como mis distintos procesos, el de hacer libros, el de editar libros para otras personas, el de hacer una empresa y llevar una empresa, el de viajar a la selva colombiana, el de viajar a la Antártica, todos esos proyectos, independiente de si obtuve el éxito que yo estaba buscando, se convirtieron en experiencias tremendamente significativas que me acompañan y que me transformaron y que están y de las que obtuve un valor agregado más allá de las razones por las cuales yo
emprendí esos viajes o esos proyectos. Yo cuando armé la empresa, cuando armé la editorial, yo quería poder vivir de ella. Y es algo que no he logrado. Pero como armé esa empresa y como la he llevado todo este tiempo, hay un montón de cosas que he experimentado y cosas que me he demostrado a mí mismo que soy capaz de hacer y que he tenido que aprender a hacer. Que independiente de si logré mi meta inicial, que aún no la logro, hay tantas cosas que ya sé y que me han convertido en otra persona que, por ejemplo, yo no temo en decir que soy un editor. Que esa empresa me convirtió en un editor. Así como mis libros me han convertido en guionista y en escritor, o como las montones de sesiones de tarot y lecturas de tarot que he hecho me han convertido en un tarotista. Entonces, el fijar una meta a veces te ofrece la posibilidad de desarrollarte en algo que sin ella, sin ese pretexto, sin ese pie forzado, podrías no desarrollarte. Y por otro lado, tener un plan, y esto me interesa a la hora de hablar del proceso, desarrollar un plan para llegar a esa meta me ha ayudado a ver que no es tan insensato el proceso. ¿A qué me refiero? Vale, a veces uno se pone una meta y se dedica a ella como sin hacer ningún tipo de plan, se lanza. Y yo siento que se corren dos peligros. Uno es como lanzarse de manera extremadamente insensata, así como tirarse a la piscina sin tener idea de nada o sin siquiera como establecer un camino viable. Y por otro lado se corre el riesgo de no hacer conciencia de la persona en la que te estáis convirtiendo. Entonces, no sé, si yo quiero ser famoso a toda costa, hay gente que dice yo quiero ser famoso a toda costa, puede convertirse en una persona horrible, en alguien que está dispuesto a engañar, estafar, mentir, robar y matar con tal de ser famoso. Y eso tiene que ver con no poner atención al camino. Y por otro lado, a veces uno puede caminar derecho derecho a la meta sin darse cuenta de que hay un hoyo ahí y que uno se puede caer y se puede matar. Entonces hay gente que dice, voy a renunciar a mi trabajo y me voy a entregar a lo que a mí me gusta, que son las estampillas, y no tiene idea de cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer, y no se da cuenta de que ese camino no es un camino posible siquiera. Entonces cuando uno mira el proceso, y me acuerdo yo de aquí de mi taller de guión, en mi taller de escritura, en el Quiero Escribir, primero hacíamos todo un plan de escritura, de cómo iba a desarrollarse la historia. Y después yo les decía, ahora olvídense de este plan y láncense a escribir. Porque pueden pasar dos cosas. O terminan siguiendo el camino planeado, o se encuentran un camino mucho mejor, mucho más fácil y mucho más accesible. Entonces tomen el camino que les haga más sentido. Pero si llegan a un callejón sin salida, entonces vuelvan al plan. Y desde ahí preocúpense de llegar, pero de llegar como una historia natural, espontánea, profunda, potente. Entonces pongan atención a eso en su proceso, como de que estén contando algo que les haga sentido. Lo peor que puede pasar es que
es que tengan que seguir su plan y las cosas salgan más artificiales de lo que quisieran. Y lo mejor que puede pasar es que aparezca un nuevo camino, un camino mucho mejor. Y la manera para decidir si el camino es mejor o no es estar atento a qué tipo de escritor me estoy convirtiendo por tomar ese camino. Entonces, se los quería plantear porque hablé en el capítulo pasado de que de que parecía que había algo que tenía que pasar con este podcast. Que algo tenía que armar con este podcast. Que algo me tenía que proponer con este podcast. Y entonces le estuve dando vuelta a qué no me he propuesto con este espacio. ¿Qué es lo que no... en qué me gustaría desarrollarme? Y me di cuenta de una meta que estaba ahí, que me parece interesante. También me da como nervios, que me asusta pero me gusta. Y que creo que si no me lo he propuesto ha sido como por cobardía y como por una cobardía media inconsciente, como no dándome cuenta de que estaba siendo cobarde en esto, y al darme cuenta me dan ganas de superarla. Y que tiene que ver con proponerme que este podcast sea un podcast exitoso. De la manera en que a mí me gusta este podcast. Y dejar la energía de, bueno, este es mi refugio, este es mi lugar donde hablo las cosas que yo quiero, con el que quiera escucharme. Y proponerme la aventura de salir de esta cueva. No sé bien cómo todavía. Viene la época de planificación, creo yo. Y desde ahí proponerme nuevos objetivos. El objetivo inicial de este podcast era poder hacer un podcast. Y creo que ese objetivo está súper cumplido. Y que el tener ese objetivo cumplido no le ha permitido a este podcast crecer. Y que necesita, entonces, un nuevo objetivo. El objetivo que me interesa poner, la meta que me interesa poner, es hacer de este un podcast como exitoso a nivel de audiencia y rentable a nivel de monetario, ¿ya? Y me interesa armar un plan para eso. Me interesa armar un plan. Y parte de ese plan me interesa también compartirlo con ustedes, porque creo que es interesante aventurarse en esto. Aunque fracase. Como dice mi amigo Gonzalo Martínez, bueno, fracasaré como reina. Pero me preocuparé de en este proceso poner todo de mí para que si fracaso no sea por culpa mía. No sea por negligencia. Entendiendo que ese poner todo de mí no es traicionar la persona en la que quiero convertirme, sino que convertirme en esa persona independiente de si tengo éxito o no. Así que mi objetivo hoy con este podcast es aumentar la audiencia de él. Y aquí les pido ayuda si es que ustedes me quieren ayudar compartiendo este podcast a quienes crean que les pueda interesar. Me interesa volverlo quizás un poco más accesible. Quizás se pueda, quizás no. Lo que no me interesa es que pierda su esencia. Y también buscar la manera de rentabilizarlo, que no sé muy bien cómo todavía. Viene ahora como una etapa de estudios. Y quizás desde ahí voy a estar comunicando este podcast la próxima semana. El plan mínimo que me propongo para lograr esto
es hacer 100 capítulos semanales. Eso implica casi 2 años de podcast semanal. Y me parece un interesante desafío también, aunque fracase. De nuevo, voy a tener una mudanza el mes de diciembre, voy a tener una mudanza que me va a tener que cambiar de ciudad. Quizás haya una semana en que no pueda grabar, pero de nuevo, la meta está ahí. Yo no sé qué va a deparar esta aventura, pero el plan, al menos, el plan es hacer 100 capítulos semanales. La meta es lograr rentabilizar este podcast, rentabilizarlo y hacerlo más popular, que tenga más audiencia. Y el proceso es algo que me interesa ir compartiendo con ustedes también. Porque este es un podcast de desarrollo personal en que los contenidos se basan en mi propio desarrollo personal. Y entonces creo que tiene sentido transparentar el mismo proceso de este podcast. Así que deséenme suerte. Acompáñenme los que quieran acompañarme en este proceso, en esta aventura. Tenemos el mapa del tesoro, pero no tenemos idea de cómo hacer este viaje. Y dice, voy a terminar engullido por los cocodrilos. Pero me parece entretenido. Me parece entretenido como viaje. Y me devuelve a ese lugar de tener algo para compartir y yo creo que este ingrediente me gusta mucho, que no está basado en certezas, sino que está basado en la mismísima incertidumbre. Y eso le da un gustito especial, creo yo. Estoy en un proceso potente de desarrollo personal que también voy a estar comunicando por este espacio. Están pasando cosas en mi vida laboral. También creo que están a punto como de empezar a florecer cosas en mi vida artística y creativa. Así que le tengo muchas esperanzas y expectativas a esta nueva etapa. Creo que se viene una etapa potente y que va a ser bonito tenerla registrada en este podcast y ir compartiéndola. Así que los dejo invitados a esta aventura de este podcast Idea Fija, un podcast que nació casi como un diario de vida virtual en un momento de inquietudes y que hoy busca salir del territorio amateur y volverse un podcast hecho y derecho. Yo siento que estuvo en una etapa infantil muy entusiasta, que después vino como una suerte de pubertad en que había como una incomodidad y que no le encontraba mucho sentido a este espacio, y que poco a poco está entrando en una adolescencia este podcast, una adolescencia en que se empieza a ver un poco más como los colores y las formas maduras de este espacio. Así que eso, estoy entusiasmado, estoy contento. Espero que haya quedado relativamente claro el tema de cómo se relaciona para mí la meta y el proceso, y de sobre todo cómo tener proyectos me ha demostrado que es la mejor manera de generar cambios en mí mismo. De hecho, ahora la próxima semana comienzo un taller de tarot y un taller de escritura. Y ambos, pero particularmente el taller de tarot, está enfocado en poner manos, en trabajar en el proceso personal a través de un proyecto, como puede ser un taller. Un taller al final es un proyecto que viene como empaquetado para ti, que otra persona te lo ofrece.
Y este taller está absolutamente intencionado para decirte, mira, yo te quiero ofrecer una aventura donde tú podáis desarrollar algo en ti que sea significativo y que te haga sentido. Así que eso, creo que es una tesis importante para mí en este momento y que la estoy planteando tanto en mis proyectos como en este podcast, como en mis acompañamientos que le estoy haciendo a diferentes personas y en mis talleres. Y ya he visto cómo da resultados. Ya he visto cómo va a ser resultados y entonces más sentido me hace. Eso. Les voy a dejar una pregunta. Les voy a dejar la pregunta de qué músculo metafórico, músculo psicológico, músculo caracterial, músculo de habilidad les gustaría desarrollar en ustedes. ¿Cuál es el próximo músculo que les gustaría desarrollar? ¿Y qué práctica, proyecto o meta creen que los podría ayudar a eso? Les dejo esas preguntas y me despido para encontrarnos la próxima semana en un nuevo capítulo de Idea Fija. Les dejo un abrazo. Que estén muy bien. Chao.